Esta reunión viene precedida de la que mantuvimos en Bruselas, donde pudimos hablar de la preocupación que tienen ambos gobiernos sobre la situación migratoria que afecta a nuestros dos países, el país vasco y el país canario, y que debíamos establecer una estrategia conjunta para poder abordar desde distintos aspectos un fenómeno estructural que no solo va a seguir existiendo, sino que posiblemente, dada la situación geopolítica en el Sahel y dado las expectativas de crecimiento del continente africano, si no se actúa de manera determinante, va a ir a más en los próximos años. Hemos mantenido también en materia educativa sobre el proyecto de Tierra Firme que tenemos en concreto en Senegal de formación profesional, donde Euskadi tiene una amplia experiencia y conocimiento y que Canarias siempre se ha reflejado en su capacidad y su buen hacer en formación profesional para poder ir copiando e implantarla en Canarias. Hemos hablado de los temas de protocolos y de compartir datos respecto a las dificultades que tenemos en muchas ocasiones por la ausencia de bases de datos, de saber bien el número de menores extranjeros no acompañados que hay en España y que simplemente por las comunidades autónomas tenemos nuestros datos propios. Y por supuesto hemos hablado de poder mañana en la conferencia de presidentes poder llevar una propuesta conjunta para una distribución extraordinaria de menores extranjeros no acompañados y que esa distribución extraordinaria pues al final podamos con una serie de criterios razonables y siempre poniendo por encima de todo el interés superior del menor, que podamos tratar de alcanzar un acuerdo en el seno de la conferencia de presidentes para que en un plazo de no más allá de 3 meses podamos abordarla, quitar presión y ganar sobre todo tranquilidad y buenos recursos para poder abordar una estrategia migratoria, en este caso del Gobierno de España, junto con las comunidades autónomas, y que nos permita gestionar, insisto, un fenómeno migratorio que lejos de reducirse con el paso del tiempo probablemente se vaya, en este caso, a acrecentar. ¿Y por qué lo hablamos así? Bueno, pues porque en muchas ocasiones viene el menor, se le forma o no se le forma, no tiene el permiso de trabajo, a los 18 años lo lanzamos a la calle sin posibilidad de trabajar, sin completar su formación, lo mandamos a la economía sumergida y una economía, en este caso, o un ciclo migratorio en el que tenemos la capacidad de coger al menor, de poder formarlo, de poder darle un permiso de trabajo cuando sale, de poder darle un empleo, pues al final es un activo positivo para la economía de Euskadi o de Canarias, pero si no hacemos las cosas bien, como no se están haciendo ahora, que no se están haciendo bien, lo que estamos es generando un problema a corto, a medio y a largo plazo. Y con ese espíritu constructivo, con ese espíritu colaborativo, yo creo que mañana podremos, el Gobierno vasco y el Gobierno canario, poner y someter a debate una propuesta que esperamos que acoja de manera positiva el resto de comunidades autónomas y el Gobierno de España, de tal forma, insisto, de que podamos dar una respuesta civilizada y beneficiarnos también, no solo de la mano de obra que necesitamos, sino también de la posibilidad de formar a menores en los países de origen y generarles con un empleo una oportunidad de vida, desarrollar el continente africano y, consecuentemente, como en su momento su santidad el Papa me dijo cuando hablamos de este asunto, que esta situación migratoria se pueda resolver también en África, desarrollando el continente, porque entendemos que además es responsabilidad también de Europa y de España. Bueno, la propuesta obviamente que hacemos en este caso es poder abordarlo y tener la forma jurídica. Nosotros nos inclinamos por el decreto ley porque es de inmediata aplicación y además no implicaría la modificación de la ley de extranjería, sino que estaríamos hablando de una distribución. Hemos encargado un estudio con, digamos, académico, con la persona que más sabe, en este caso de manera internacional, de políticas europeas y de migración, que nos puede servir de guía. En una conferencia de presidentes, bueno, pues si podemos concretar un poco más, yo creo que sería positivo. Pero lo que buscamos es el consenso, es decir, lo que no tiene sentido es que un fenómeno de esta magnitud, que es mundial, que es europeo, tengamos que abordarlo a las comunidades en solitario.
no tiene sentido, ¿no? Y en este caso, la situación que hablaba con el Lehendakari en Euskadi es muy complicada, pero es muy complicada y a lo largo del tiempo, con el cierre de la frontera norte, se va a ir complicando más, ¿no? Y en Canarias, pues no solo es complicada, sino que es absolutamente dramática. Si nosotros abordamos desde la coordinación interadministrativa y establecemos unos criterios académicos, no políticos, basados en el enfrentamiento y en la crispación, yo creo que entre todos vamos a poder dar una respuesta, en primer lugar, a esos niños y a esas niñas, que no olvidemos que son menores, vamos a poder darle una respuesta civilizada y respetar sus derechos. Y no como, por ejemplo, en Euskadi ya se ha tenido que declarar estado de excepcionalidad, porque claro, te llegan y tú tienes que habilitar los recursos, y los tienes que hacer en horas, ¿no? No es algo que tú planifiques. Pues se trata un poco de que planifiquemos y que podamos dar respuesta. Para conseguir ese sosiego, para poder conseguir regular y atender bien a esos menores, la propuesta es una distribución extraordinaria. Eso nos permite ganar tiempo en sosiego y en tranquilidad, y aquellos territorios que estamos muchísimo más presionados nos va a permitir dar respuesta al menor, pero nos va a permitir a la vez ganar tiempo para, en conferencia sectorial y en coordinación con el Estado, poder articular una forma mucho más razonable y mucho más justa y solidaria para atender a esos menores. Esa es la propuesta, sobre todo porque estamos ahora mismo, insisto, en una situación de emergencia. Nosotros esperamos y deseamos que no haya oposición, esperamos y deseamos que, si es posible, se pueda enriquecer, pero bueno, si hay una propuesta de dos gobiernos, como es el gobierno vasco y el gobierno canario, si ya de por sí hemos contactado con algunos presidentes autonómicos, si ya de por sí es una opción, un decreto ley lo aprueba el Gobierno de España, pero lo tiene que convalidar el Congreso de los Diputados, de predisposición de todas aquellas fuerzas políticas que en su momento avalaron la modificación del artículo 35, como el PNV, como Bildu, como Esquerra. Si ya en este caso pues podemos conseguir que esta fórmula temporal y extraordinaria cuente también con el aval de otras fuerzas políticas que votaron en contra, pues lo tenemos garantizado. Bueno, esta es una propuesta del Gobierno vasco y del Gobierno canario, y en el Gobierno canario forma parte del Partido Popular, con lo cual viene con la garantía de todas las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno canario. A partir de ahí estamos en una conferencia de presidentes, por lo tanto son comunidades autónomas, para no, sé que es difícil, pero para no mezclar planos, ¿no? Lo que vamos a buscar en este órgano, en el que se coordina el Gobierno de España con los gobiernos autonómicos y de las dos ciudades autónomas, pues lo que vamos a buscar es un acuerdo institucional, no político. Es evidente que si conseguimos un acuerdo institucional, caerá por su propio peso el acuerdo político. Pero en este momento no quisiera mezclar los dos planos en la previa de una conferencia de presidentes. Yo insisto, yo creo que sería, digamos, absolutamente impensable que una comunidad autónoma como es la Canaria, que está en una situación de emergencia de hace más hace más de un año que estamos en una situación de emergencia, se me hace muy cuesta arriba creer que el resto de territorios pues no se manifestasen de manera insolidaria, ¿no? Sería además la primera vez en la historia de la democracia. Hemos vivido situaciones de emergencia donde las comunidades se han volcado, desde el volcán de La Palma hasta ahora la tragedia de La Dana. Yo creo que ahí esperamos, el Gobierno vasco y el Gobierno canario, encontrar ese acogimiento positivo, sobre todo para una situación puntual y extraordinaria, y sobre todo que nos demos tiempo y la oportunidad de dejar a un lado la crispación y el enfrentamiento político y pensar en esos niños y esas niñas, y pensar también en nuestros países. En este caso es una propuesta de los dos gobiernos y lo que hemos trabajado. Empezamos a trabajarla en Bruselas, el Lehendakari y yo, los equipos se han reunido y hemos consensuado un texto, que es lo que mañana vamos a llevar. Se ha hablado, o sea, no, el texto final no, pero se ha hablado con el Gobierno de España y se ha hablado con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. No hemos hablado con más presidentes autonómicos, ¿no? Pero sí se ha hablado porque la voluntad es que nos sintamos todos cómodos en esa propuesta de acuerdo, ¿no? Pero yo creo que somos optimistas poder conseguir alcanzar un acuerdo mañana que, insisto, es de mínimo en el que nos damos la oportunidad de poder ganar un tiempo, pero necesariamente aquellos territorios que estamos tensionados, no lo siguiente,
podamos tener un respiro, sobre todo porque esto es un goteo incesante. Ayer por la mañana, en la madrugada de ayer, llegaban 266 personas nuevas al Hierro, 6 fallecidos, continúan, ¿no? Y va a continuar porque la situación es la que es.